Hola, buen día a todos. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, y cursamos Farmacocinética y Farmacodinamia del periodo 26-1. Hoy les presentaremos Vía de Administración Oftálmica. Los integrantes de este trabajo son Angie Delgado, Diego Cifuentes, Dariani Moreno, Carlos Araujo, Gabriela Torres, Natalie Helves y quien les habla, Lía Ramírez. En esta presentación explicaremos cómo funcionan los medicamentos aplicados por esta vía, la oftálmica, sus ventajas, las formas farmacéuticas y los cuidados para una correcta administración. Comencemos. El presente caso trata de una mujer de 20 años en tratamiento por vaginosis bacteriana con doxiciclina y metronidazol. Ella consultó en urgencias de oftalmología porque presentaba dolor, secreción e inflamación en su ojo izquierdo. En la exploración se constató que tenía un edema periocular, una hiperemia conjuntival y secreción purulenta abundante. La motilidad extraocular parecía estar afectada, por lo cual se le solicitó una tomografía computarizada orbitaria que confirmó la afectación únicamente preseptal. La paciente también refería no tener pareja habitual y haber mantenido relaciones sexuales sin protección de manera puntual con diferentes parejas con las que no mantenía contacto y por tanto no podía localizar. Según la imagen que tenemos a mano derecha, la figura 1, el aspecto clínico del caso está en una fase aguda. Hay un importante edema y eritema periocular en el inicio, secreción purulenta abundante que precisa los lavados oculares casi constantes para disminuir el riesgo de complicaciones. Se obtuvieron muestras de la secreción para tinción y cultivo, se inició tratamiento empírico con 1 gramo de ceftriaxona por vía intravenosa, colirio de ofloxacino, 3 mililitros 6 veces al día y lavado ocular frecuente. En la tinción de Gram se observaron cocos Gram negativos dispuestos en parejas y según su evolución se descartaron otras enfermedades de transmisión sexual. La evolución fue favorable, con rápida mejoría clínica, y dada la intensa inflamación conjuntival, se produjeron graves adherencias también, especialmente en el fondo del saco superior, por lo que se decidió iniciar tratamiento con corticosteroides por vía oral. Tras 2 semanas de tratamiento, el proceso remitió por completo. Como secuelas quedaron una disfunción de superficie ocular por daño en las glándulas lagrimales conjuntivales y en las células caliciformes. También un simbléfaro por las adherencias conjuntivales en el fondo del saco superior y una ptosis del párpado superior. El cultivo resultó positivo, indudablemente, para Neisseria gonorrhoeae, resistente a ciprofloxacino y tetraciclina y sensible a penicilina y cefotaxima. Lo podemos observar en la figura 2 con la formación del simbléfaro en fondo de saco conjuntival. En la imagen A la izquierda se observan edema y adherencias conjuntivales graves en fondo del saco superior. En la imagen B, el simbléfaro conjuntival superior como secuela tras la resolución del cuadro. Por tanto, se le diagnostica a esta paciente una conjuntivitis gonocócica. Bueno, la administración de fármacos por la vía oftálmica se caracteriza por la aplicación de medicamentos directamente en el ojo, en forma de colirios o pomadas, con el propósito de traer afecciones oculares de manera local, pues esta vía nos permite que el fármaco actúe directamente sobre estructuras como la córnea, la conjuntiva y otros tejidos de la porción anterior del ojo. Asimismo, la administración oftálmica se distingue por ser tópica y no invasiva, a pesar de que presenta limitaciones significativas como lo es la escasa biodisponibilidad, porque una cantidad del fármaco administrado tiende a eliminarse rápidamente por el parpadeo, el drenaje lagrimal y la sustitución fisiológica de la película lagrimal. Esto disminuye la duración de unión del fármaco con el espacio y la superficie ocular.
En los objetivos tenemos administrar medicamentos directamente en el ojo, permitiendo que el fármaco actúe de forma localizada sobre las estructuras oculares. En el segundo objetivo tenemos tratar diferentes acciones oculares como infecciones, inflamaciones, alergias, irritaciones o sequedad ocular mediante sigilosis o pomadas. En el tercero tenemos lograr una acción rápida y eficaz, ya que el medicamento se aplica directamente en la zona afectada sin pasar por otro sistema del cuerpo. En el cuarto objetivo tenemos reducir la absorción sistémica y los efectos secundarios al administrar el fármaco al resto del organismo. En el quinto y último tenemos mantener la asepsia, proteger el ojo utilizando preparados estériles que ayudan a prevenir infecciones durante el tratamiento. Buenos días, en esta diapositiva hablaremos principalmente sobre el uso de administración de medicamentos oftálmicos, donde nos enfocaremos en sus indicaciones y limitantes. Principalmente empezando por la vía de administración, se caracteriza por ser un proceso invasivo, por ser algo tolerable para el paciente y por ser fácil de utilizar, donde se sabe que más del 95% de los medicamentos se encuentran disponibles en formato o presentación de gotas. Hay ciertas indicaciones en las cuales se va a utilizar este medicamento o ciertas situaciones donde el medicamento es factible, como por ejemplo en tratamientos donde hay infecciones oculares, donde se va a ver presencia de bacterias u hongos, o tratamientos inflamatorios donde se va a tratar ya sea por una queratitis o por una conjuntivitis, o por procesos de un glaucoma o control del glaucoma, donde se busca principalmente la disminución de la presión intraocular. También a la administración de antialérgicos o el uso mediátrico o anestésico para procesos oftalmocológicos. También se sabe, en esta diapositiva hay una imagen donde se destaca las varias vías de administración, pero podemos ver la tópica, donde a través por el uso de gotas se hace un tratamiento en la parte anterior del ojo. A su vez, esta no es tan eficaz si se da una infección posterior al ojo. Por eso el medicamento no es tan eficaz en estos casos. En conclusión, este medicamento se utiliza para procesos que a la vez sí puede generar seguridad y puede generar un fácil control, pero este no es tan eficaz. ¿Por qué? Porque hay cierta biodisponibilidad que este tiene, ya sea que es menor del 5%. Esto quiere decir que por ciertas barreras fisiológicas que tiene nuestro cuerpo, no es capaz de absorber tanto el fármaco, como por ejemplo el párpado, las lágrimas o la parte nosolagrimal de este, que no permite la buena absorción de este. Ahora hablemos de las precauciones. Luego de realizar un correcto lavado de manos, que es lo más necesario antes de hacer una administración por esta vía, dentro de sus precauciones tenemos de que una gota administrada en el fondo del saco inferior es suficiente, ya que el ojo no puede hacer frente a más fluido. Es decir, el saco conjuntival tiene una capacidad limitada. Entonces, más cantidad no aumenta el efecto y se pierde o drena aumentando efectos adversos. Como segundo, en la administración de si se deben utilizar 2 o más medicamentos oftálmicos, debe haber un intervalo de 3 a 5 minutos entre las instilaciones en el mismo ojo. Y esto evita que una gota pueda arrastrar la anterior, permitiendo que cada medicamento se absorba correctamente. Como tercero, las gotas oftálmicas deben ser aplicadas antes que las pomadas. Lo ideal sería que se esperara 5 minutos para evitar que las gotas no se absorban. Es decir, las pomadas crean una barrera que impide la correcta absorción de las gotas si se aplican antes. Por otro lado, los efectos adversos sistémicos se pueden minimizar
pidiendo a los pacientes que cierren los ojos suavemente y se cuente hasta 60 después de la instilación de las gotas. Esto evita que la gota pase al conducto nasolagrimal y la absorción a la circulación sistémica, donde podría estar disponible para la absorción. También el respetar intervalos. Los cambios en el intervalo de las gotas o pomadas oftálmicas y las dosis perdidas pueden reducir la eficacia de la terapia. Por lo tanto, si se disminuye la concentración eficaz del fármaco, esto va a reducir, sí o sí, el éxito del tratamiento. También es muy importante que tengamos precaución con corticoides oftálmicos. Los pacientes que reciben gotas oftálmicas con corticosteroides tienen riesgo de desarrollar glaucoma inducido por esteroides o infecciones secundarias, adelgazamiento corneal y también perforación corneal. También se debe tener precaución en la administración de las gotas oftálmicas, ya que puede dar lugar a efectos sistémicos adversos y los pacientes pueden tener reacciones alérgicas. Aunque se administren en el ojo, ¿verdad? Pueden pasar a sangre y causar algunas otras reacciones generales. Y por otro lado, las personas que usan lentes de contacto deben evitar las gotas con conservantes, ya que estas aumentan el tiempo de contacto y pueden dar lugar a toxicidad corneal, porque estos conservantes se acumulan en las lentes y pueden dañar la córnea. También, por último, y la más importante, hay que evitar la interrupción del tratamiento. El personal de enfermería o el médico que prescribe debe conocer la duración prevista del tratamiento para enseñar o ayudar a los pacientes a no interrumpirlo. ¿Por qué? Porque la continuidad es clave para lograr el efecto terapéutico y prevenir recaídas o complicaciones. Les vengo a hablar sobre las contraindicaciones. Tengamos en cuenta que las contraindicaciones no solamente se basan en la vía oftálmica, sino también en el medicamento. Entonces, como primera contraindicación tenemos la hipersensibilidad o alergia al fármaco o excipiente, ya que esto podría causar enrojecimiento, edema o irritación. Como segunda contraindicación tenemos las infecciones oculares tratadas o mal diagnosticadas. Como por ejemplo el uso de corticoides, ya que esto puede llegar a intensificar la condición o puede ocultar los síntomas clínicos. Como tercera contraindicación tenemos la absorción sistémica, que lo que los contraindica es en pacientes, mayormente los que tienen problemas cardiovasculares, ya que teniendo en cuenta la ruta de absorción, el fármaco podría llegar al corazón. Y como contraindicación preventiva tenemos el uso errado de medicamentos, ya que pueden ser ya dosis inexactas, medicamentos contaminados y así. También tenemos las lesiones corneales como otra contraindicación, lesiones corneales o perforación. Luego tenemos el uso de lentes de contacto, que más que ser una contraindicación debería ser una prevención, pero también entran contraindicaciones. Entonces, el uso de lentes, al uno administrar a una persona con uso de lentes de contacto, el medicamento se puede absorber en ese lente de contacto y él lo puede ir liberando, el principio activo, de manera prolongada. Entonces eso es lo que lo hace tan preventivo y tan dañino. Bueno, para entender cómo funcionan los fármacos en el ojo, primero hay que ver la anatomía. La cámara anterior contiene humor acuoso, que no solo nutre estructuras avasculares como la córnea, sino que también es clave en la circulación y en el drenaje, lo cual influye directamente en la eliminación de medicamentos. Luego tenemos el cristalino y el humor vítreo, que actúan como barreras físicas. Esto es importante porque dificultan que muchos fármacos lleguen al polo posterior. Por eso, no todo lo que se aplica en gotas llega a la retina.
En cuanto a los órganos principales, encontramos los párpados y la conjuntiva, que estos ayudan a proteger el ojo, pero también limitan la absorción de fármacos tópicos. La córnea es la principal vía de entrada de medicamentos, pero es selectiva, deja pasar mejor sustancias lipofílicas. Y finalmente encontramos la retina y la mácula, que son el sitio de acción de terapias intravítreas, usadas por ejemplo en enfermedades como la degeneración macular. Bueno, en la vía de administración oftálmica, el epitelio corneal es la principal estructura del contacto inicial con los fármacos aplicados tópicamente. Este está formado por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, el que recubre la superficie anterior de la córnea. Actúa como una barrera de permeabilidad selectiva, regulando la entrada de sustancias hacia el interior del ojo y condicionando la absorción del medicamento. La irrigación del ojo depende de la arteria oftálmica, que viene de la carótida interna, lo que explica por qué enfermedades vasculares sistémicas afectan la visión. Sus ramas principales tienen funciones muy específicas. La arteria central de la retina irriga la retina interna. Su oclusión causa pérdida visual súbita, lo cual es una urgencia médica. Las arterias ciliares posteriores irrigan la coroides, que es clave para la retina externa. Las ciliares anteriores, estas van al iris y al cuerpo ciliar, importantes en la producción de humor acuoso. Y las arterias conjuntivales, que nutren la superficie ocular. El drenaje venoso del ojo es fundamental porque está conectado con estructuras intracraneales. La vena central de la retina drena hacia el seno cavernoso. Cuando se obstruye, produce pérdida visual progresiva. Las venas córticas drenan la coroides. Y las venas oftálmicas superior e inferior son la principal vía de salida venosa del ojo. El día de hoy les voy a explicar la ruta de absorción en la vía oftálmica. Primeramente, se administra el fármaco en la superficie ocular en el saco conjuntival. Luego, por alto reflejo de nuestro ojo, de nuestro mecanismo, al parpadear eliminamos cierta parte, o si no, se puede ir o drenar por el conducto nasolacrimal, que luego pasaría a la mucosa nasal y finalmente a la circulación sistémica para hacer su eliminación. Luego, como ejemplo, ahora sí vamos a hablar sobre la absorción. Tenemos una gota oftálmica, pero puede ser un polillo, un ungüento, gel. Entonces de aquí pasa a la película lagrimal, de donde se disuelve. Ahora, se puede absorber principalmente por dos vías. En la vía córnea tiene varias capas y al tener varias capas tiene varias características. Empecemos por el epitelio. El epitelio es epitelio plano, estratificado, no queratinizado y tiene una característica lipofílica. Entonces, luego pasa al estroma. El estroma es hidrofílico. A eso me refiero con varias características. Entonces, para poder un fármaco atravesar a través de él, tiene que ser tanto hidrofílico como lipofílico. Luego pasa hacia el endotelio y luego hacia el humor acuoso, donde va a tener su efecto terapéutico, que es ya sea bajar la presión intraocular. Y luego tenemos su eliminación, que aquí la eliminación puede ser por dos vías, ya sea vía intravehicular o vía uroescleral. Mayormente se da por la vía intravehicular, que es a través de la malla intravehicular, luego pasa por el canal de Schlemm, que por acá lo vemos. No lo vemos. Entonces, luego pasa al sistema venoso, que es primeramente las venas episclerales, luego las venas oftálmicas tanto superiores como inferiores, y pasan a través de los senos, el seno cavernoso y el seno petroso. Luego pasan a la vena yugular interna, donde proceden a la vena brachiocefálica, vena cava superior y llega al corazón, donde pasa primeramente hacia la aurícula derecha, luego ventrículo derecho, las arterias pulmonar, los pulmones, las venas pulmonares hasta llegar a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y finalmente hacia la circulación sistémica. Su excreción se da principalmente por la vía. Bien, ahora tenemos la vía conjuntiva. La vía conjuntiva es más permeable y al ser más permeable tiene una gran
Bueno, es permeable gracias a su gran vascularización. Entonces, la vía es, pasa a la mucosa conjuntiva, que acá tenemos las capas de la mucosa conjuntiva. Entonces, luego pasa a los capilares sanguíneos conjuntivales, que como les dije, tienen mucho, una gran variedad. Entonces, luego pasa a las venas epiclerales, venas ciliares anteriores, venas vorticosas y posteriormente a la vena oftálmica superior e inferior, donde va a ser básicamente el mismo recorrido que la otra, después de este paso donde pasa a través del seno cavernoso, el seno petroso, a la vena yugular interna, vena brachiocefálica, vena cava superior, al corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, a los pulmones, a las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y circulación sistémica, y su excreción se da por la misma, principalmente por la orina. Y a continuación yo en esta diapositiva les estaré explicando los factores que influyen en la absorción de los fármacos por la vía oftálmica. Primero que todo, es muy importante entender que esta absorción es limitada, ya que el ojo tiene mecanismos de defensa que buscan eliminar sustancias extrañas. Comenzando y teniendo todo esto claro, ahora sí vamos a comenzar con los 4 factores que influyen en la absorción. En primer lugar tenemos lo que son los factores fisiológicos, como vendrían siendo las lágrimas, el parpadeo y el drenaje lagrimal, hacen que el medicamento se diluya y se elimine rápidamente después de aplicarlo. Además, estructuras como lo que vendrían siendo la córnea y la conjuntiva actúan como barreras que dificultan su paso, por lo que solo una pequeña cantidad del fármaco logra absorberse. En segundo factor tenemos lo que vendrían siendo los factores físico-químicos del fármaco, que dependen de sus características. Por ejemplo, la córnea tiene unas capas lipídicas y acuosas, por lo que el medicamento debe tener un equilibrio entre ser soluble en grasa y en agua para poder atravesar. También influye muchísimo lo que es el tamaño molecular, vendría siendo el tamaño de la molécula, ya que moléculas pequeñas pueden atravesar mucho mejor las membranas. También tenemos el grado de ionización, siendo la forma no ionizada lo que atraviesa más fácilmente estas membranas. En tercer factor tendríamos lo que vendrían siendo la formulación del medicamento. También influye muchísimo. Básicamente, se refiere de cómo viene preparado el fármaco. Si el medicamento es más espeso, como lo que vendría siendo el caso de los geles y los ungüentos, se queda mucho más tiempo en el ojo y no se elimina tan rápido y permite mucho mejor su absorción. En cambio, las gotas más líquidas se van mucho más rápidos. Además, algunos componentes de la formulación ayudan que el medicamento atraviese más rápido y más fácil las barreras del ojo. Y por último factor, tenemos lo que vendrían siendo la forma en cómo se aplica el fármaco. Este medicamento, el ojo solo puede retener una pequeña cantidad de líquido, así que si se ponen muchas gotas en exceso, se pierde. Además, la aplicación no se hace bien. Si la aplicación no se hace bien, el medicamento no se distribuye correctamente y se absorbe menos. Por eso, aplicar la cantidad adecuada y la forma correcta es clave para que el tratamiento funcione mucho mejor. Bueno, y continuando con la explicación dada anteriormente, en este cuadro podemos observar un poco más sobre cómo influye los fármacos en la absorción de esta vía. Y también podemos ver cómo se junta con sus valores típicos y sus impactos en el proceso. Ok, ya dicho esto, podemos empezar con lo que es el área de la superficie.
Aunque la conjuntiva tiene una superficie mucho mayor, mayor que la córnea es la principal vía de absorción. ¿Por qué? Porque actúa como una barrera selectiva. ¿Cómo así? Es decir, no se trata solo de tener más área, sino de que la estructura permita mejor el paso del fármaco. Ahora con el segundo ítem tenemos lo que es el pH. El pH de la lágrima normalmente se encuentra entre 7.0 y 7.4. Este valor es muy importante. ¿Por qué? Porque influye en la ionización del fármaco. Si el pH se aleja de este rango, se puede producir lágrimas o reflejo, lo que acelera la eliminación del medicamento y disminuye mucho más lo que es su absorción. El líquido lagrimal también cumple un papel clave. Aunque su volumen es pequeño, se renueva constantemente, lo que provoca una dilución rápida del fármaco. Además, el drenaje lagrimal reduce el tiempo de contacto con el ojo, lo que explica la baja biodisponibilidad, que suele estar entre 1 y 5%. Bueno, en cuanto al pK del fármaco, se determina en que la proporción se encuentra en forma de ionizada o no ionizada. Ese pH lagrimal, esto es importante, ¿por qué? Porque la forma no ionizada atraviesa más fácilmente las membranas oculares. Y en cuanto al peso molecular, respecto al peso molecular, las moléculas pequeñas, generalmente menores de 500 Dalton, penetra mejor la córnea, mientras que las grandes no tienen mucha afinidad con esto porque dificulta mucho más su paso por la membrana. Y finalmente tenemos lo que es el grado de ionización. Este es muy clave, ya que los fármacos no ionizados no son más liposolubles, sino atraviesan mejor el epitelio corneal, que tiene las características lipídicas, mientras que los ionizados tienen mejor capacidad de penetración. En esta diapositiva vamos a ver la forma farmacológica que tienen diferentes fármacos y su tipo de presentación para su administración. Tenemos principalmente 3 factores importantes, los cuales son la absorción, la liberación y la eficacia terapéutica que éste tiene. Primeramente tenemos las formas líquidas, que podemos encontrar las gotas oftálmicas, donde principalmente son más comunes y son más utilizadas gracias a su fácil manera de utilizarlas. También tenemos a las suspensiones, donde su principal función es que son partículas dispersas de medicamentos. Y tenemos las formas emulsiones, que son mezclas que no se combinan, como el agua y el aceite. También tenemos la forma semisólida, donde podemos encontrar a los ungüentos, ungüentos y los geles, donde prevalece más la absorción. O sea que cuando se introduce en el ojo, pues quedan por un largo periodo de tiempo. Esto ayuda a la absorción, pero hay una dificultad, es que no permite una buena visión para el paciente. Tenemos las sólidas, que podemos encontrar los polvos, los injertos oculares o los lentes de contacto terapéuticos, donde prevalece más la liberación del fármaco en el paciente. Esto no se utiliza tanto, no son tan comunes gracias a su complejidad. Y luego tenemos a las mezclas, que tenemos el gel in situ, donde es un tipo de sistema que se utiliza cuando se injerta en el ojo en forma líquida y luego se convierte en gel. En conclusión, estos tipos de medicamentos se utilizan para diferentes maneras o diferentes tipos de situaciones a la hora de presentarlo al paciente, ya sea por su tipo de enfermedad o por su condición. También tenemos el procedimiento de la vía olfatómica, que es cómo se va a realizarle, cómo se le va a limpiar el ojo, cómo se le va a administrar el medicamento, etc.
tenemos primordialmente el lavado de manos, que es muy importante, ya que cuando se le realiza cualquier procedimiento a un paciente. También tenemos verificar el medicamento, fecha de vencimiento, que si es de vía oftálmica. Y también tenemos el tercero, que tenemos es explicar el procedimiento al paciente para que el paciente tenga más confianza. También tenemos colocar al paciente en posición adecuada, que es acostarlo o sentado. También tenemos la higiene del ojo. Esta es muy importante para que no entre ningún residuo y pueda afectar en la absorción del medicamento. También tenemos abrir el párpado inferior para poder administrarle mejor el medicamento. Que también tenemos administrar el medicamento, indicar al paciente que cierre el ojo suavemente. También tenemos ocluir el conducto lagrimal. Este espacio es opcional para evitar una absorción sistémica. También tenemos retratar el exceso de medicamento, o sea, que si se le cayó un poquito de medicamento por aquí, limpiarlo. Y por último tenemos el lavado de manos, que es el lavado final, por si alguna bacteria de las manos o algo. El día de hoy voy a aplicar un medicamento por vía oftálmica. Como primer paso vamos a hacer el lavado de manos, luego la asepsia y luego vamos a utilizar algunos materiales de protección como son los guantes de manejo, tapabocas, gorro, alcohol y las gotas que vamos a aplicar al paciente. Luego del lavado de manos y habernos colocado los guantes, procedemos a que el paciente se ponga de cúbito supino y observamos si el paciente presenta exudados o secreciones. Si es así, le vamos a hacer asepsia con una gasa estéril y solución salina al 0,9%. Ya teniendo eso, le procedemos a hacer la asepsia en los párpados por si presenta secreciones o exudados. Para iniciar la aplicación de las gotas, vamos a comenzar retrayendo el párpado inferior, así demostrando el saco conjuntival inferior. Aplicamos la gota de tal manera de que la punta del frasco no toque el ojo. Después le decimos al paciente que cierre el ojo suavemente de 3 a 5 minutos para que así el fármaco se absorba de mejor manera. Iniciamos el lavado de manos. Nos enjuagamos las manos. Luego cogemos jabón, frotamos las palmas de las manos, nos frotamos entre las palmas. Luego las yemas de los dedos, el pulgar, la punta de los dedos y procedemos a lavar las manos.